Como a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Estimados hermanos, en el amor de Cristo, pues deseamos que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté morando en su corazón como una bendición que procede de parte de Él. Una vez más, la Iglesia de Dios de aquí de la ciudad de Totonicapán, en la República de Guatemala, se hace presente nuevamente en su hogar a través de este medio de comunicación que usted nos sintoniza, con el propósito de traerle la palabra de Dios. Especialmente en momentos, en tiempos como estos, que necesitamos de una palabra que nos fortalezca, que nos anime, que nos dé esperanzas. Y es el propósito que tiene nuestro Dios a través del Evangelio, de traerle ese mensaje para que usted, pues en primer lugar pueda edificarse y a la vez, pues también pueda fortalecerse y sea guiado usted a través de la palabra de Dios. Así que nuevamente le agradecemos su sintonía, por lo cual pues enviamos un saludo a todos aquellos que se han estado reportando también, pues les enviamos ese saludo de paz hasta allá donde nos están sintonizando. Así que en esta hora nuevamente vamos a dar inicio entonces, pero previo voy a invitarlo a que pueda usted hacer una pausa y acompañarnos a hacer una oración para que pues le pidamos a nuestro Dios su dirección, como también nos capacite para poder escuchar, retener y emitir esa palabra que vamos a transmitir el día de hoy. Acompáñenos. Bondadoso y eterno que habitas y moras en el cielo, nuevamente estamos ante tu presencia, agradecidos por la oportunidad que nos das de poder presentarnos delante de ti y especialmente delante de nuestros hermanos que nos están sintonizando para traerles el mensaje, el consejo de tu palabra. Muchas gracias, Padre bueno, porque sabemos que todo esto procede de ti. Sin embargo, aquí estamos delante de ti, tanto nuestros hermanos que nos sintonizan, como nosotros como iglesia, para venir a rogarte, suplicarte que tengas misericordia de nosotros. Si hubiesen faltas en nosotros, Padre, nos puedas perdonar, así como también que atiendas, asistas al ruego, a la súplica, a la petición que nuestros hermanos pudieran estar haciendo en este momento, especialmente donde hay lucha, donde hay prueba, donde hay adversidad, aflicción, pena, dolor. Te rogamos, Padre eterno, que tú los asistas. Así que también te suplicamos, pues que seas tú en nosotros para la emisión de esta palabra, como también para nuestros hermanos que nos sintonizan, también para que pues ellos lo puedan retener. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Muy bien, una vez más, entonces, como decíamos, estamos en esta oportunidad, pues con un título de esta meditación: regocijo en la adversidad. En primer lugar, pues podemos definir qué es adversidad. Pues es algo contrario, algo que está contra. En este caso vamos a hablar de situaciones personales, pues algo que está en contra de la vida, de los planes, de los proyectos, de la salud, bueno, infinidad de situaciones podemos poner de ejemplo, pero dice es estar en contra, o sea, es lo que es adversidad, algo que es pena, algo que es lucha, algo que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no es el diseño de Dios de que el hombre sufra esta adversidad. Sin embargo, en medio de esto, dice regocijo. ¿Qué quiere decir regocijo? Quiere decir felicidad, quiere decir gozo, quiere decir paz en medio de esa adversidad. Dicho en otras palabras, pudiera ser paz en medio de la tormenta. ¿Será posible que eso sucediera? Pues es lo que en esta ocasión vamos a considerar. Vamos a leer una porción de la palabra que encontramos en Filipenses, en el capítulo 4, en su versículo 4 al 9. Dice así: es el apóstol Pablo que está escribiéndole a los de Filipenses una carta en el cual les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo,
regocijados. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Porque por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pues aquí tenemos una porción de esa carta que Pablo le escribiera a los de Filipenses. Pues esta carta es una de las que Pablo escribió estando prisionero. Él estaba prisionero en Roma. Entonces aquí es donde nos llama la atención esa porción de cómo habla Pablo estando preso. Él está hablando de regocijo, él está hablando de gozo. Esta es la cuestión que queremos enfocar en esta oportunidad. Por eso nuestro título, regocijo en la adversidad. ¿Quién no pasa adversidades? ¿Quién no pasa penas? Todos los seres humanos lo pasamos. Y hoy tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, de que él está pasando pues una pena, una adversidad. Y aquí es donde el apóstol Pablo pues nos viene a enseñar. Por eso decía en la última parte del capítulo 9 que estábamos, del capítulo 4, verso 9 que estábamos leyendo: lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, el apóstol Pablo fue en Filipos, donde estuvo de visita en su segundo viaje. Pues dentro de ese segundo viaje misionero que Pablo realizó, es que aquella varona Lidia, pues se convirtió. Ahí es donde el carcelero también de Filipos y su familia también se convirtieron a Cristo. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo el apóstol Pablo, dentro de su trabajo, pues estaba asentando iglesias, y por eso usamos esto de referencia. Por eso Pablo le escribe esta carta a los de Filipenses. No es a la ciudad de Filipos, sino a la iglesia que estaba establecida ahí en Filipos. Por eso se le llama a los filipenses. Podemos encontrar este relato de cómo Lidia se convirtió allá en Hechos capítulo 16. En su versículo 12 al 15 dice: y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos con las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí tenemos el ejemplo entonces, cómo Lidia se convirtió al haber escuchado el mensaje de la palabra de Pablo. Y esa iglesia a la que Pablo le dirige esta carta de Filipenses. Esta carta que él escribe estando en prisión. Pero no cabe duda, la iglesia de Filipos estaba pasando por problemas adversos. Estaba pasando por situaciones que los orienta.
los anima, los exhorta y sobre todo les demanda que se gocen en medio de la adversidad. Y es lo que vamos a analizar hoy. Y este mensaje es para nosotros hoy. Porque todos, como lo dijimos anteriormente, todos como seres humanos pasamos adversidades. Pasamos penas, ya dijimos, todo es lo contrario. Quizás a un proyecto, quizás a nuestra vida, quizás en lo económico, quizás en lo familiar, en la salud. Y cuanto más en la condición social que nos encontramos el día de hoy, en la que una pandemia ha invadido todos los estratos sociales, ha invadido todas las cuestiones familiares, personales, que pudiéramos estar pasando, viviendo. Estamos en tiempos de adversidad entonces, queridos hermanos. Pero en medio de esta adversidad aún dice que podemos tener gozo nosotros. ¿Pero cómo? Es lo que vamos a ir analizando en esta oportunidad. Entonces, regresando a la historia de Pablo, en el momento que él escribe esta carta, él estaba preso. Y se lo está escribiendo a la iglesia de Filipos. Años después, esta iglesia estaba bien establecida. Después de que Pablo, como en el segundo viaje misionero, la estableció, la iglesia ya estaba bien, pues es robusta, como se puede ver. Bueno, sobre todo se puede ver en los destinatarios de la carta, la forma en que él les habla, porque allí habían obispos, habían ancianos, habían diáconos. Quiere decir que era una iglesia ya establecida, bien fundada. Pero el hecho de que esté fundada, robusta, no significa que no pase penas. En ese momento lo estaban pasando. Escuche usted lo que dice Filipenses en el capítulo 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Esto es lo que les decíamos. Al haber obispos y diáconos equivale a que es una iglesia establecida, una iglesia formada, ya bien fundada, bien establecida. Esa iglesia a la que Pablo le escribe esta carta. Entonces, al principio, el motivo de esta carta fue agradecerle a la iglesia de Filipos una ofrenda de dinero procedente de esta iglesia, llevada al apóstol por Epafrodito, uno de sus miembros, ¿verdad? Por supuesto, como lo estamos diciendo, el apóstol Pablo se encuentra en adversidad en ese momento en que él escribe esta carta. Ya son, como lo dijimos, aproximadamente unos años después que él escribiera esta carta. Son aproximadamente pues como 30 años después de la ascensión de Cristo y 10 años después de que él visitara esta iglesia, está escribiendo él esta carta a los de Filipos, agradeciéndoles esa ofrenda. Ya les digo, el apóstol Pablo estaba preso, pero la forma en que habla Pablo, la forma en que habla, que estando en esa condición adversa, él está hablando de regocijo, está hablando de gozo, está hablando de paz. Si usted puso atención en la lectura que hicimos de Filipenses en el capítulo 4, verso 4 al 9, ahí se mira bien, pero vamos a seguir escudriñando. Entonces escuche cómo agradece él esta ofrenda que hacen los de Filipos hacia él. Vamos a Filipenses en el capítulo 4, verso 10, la continuación de la lectura que hicimos. Dice, en gran manera me gocé en el Señor. Dice, oiga el término que dice el apóstol Pablo que utiliza, me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pero lo digo porque no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces está hablando de gozo Pablo en medio de la adversidad, como le estamos diciendo. Preso, Pablo estaba contento. Libre, Pablo estaba contento, estaba gozoso.
bajo la circunstancia en que estuviera, Pablo estaba gozoso. Pero ¿qué es lo que lo hace estar gozoso a Pablo? Es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Y es el mensaje para nosotros en esta oportunidad. Sigue diciendo, Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Dice, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una frase, un texto muy conocido, muy famoso, muy popular, que muchos lo repetimos, pero a veces se repite sin sentido, porque la realidad es esta, que en medio de la adversidad tenemos que tener gozo. Aquí está la clave. ¿Cómo se puede tener gozo en medio de la adversidad? Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá. Ya lo vimos. Sé tener escasez, sé tener abundancia. Como lo leímos hace un instante. Sé vivir humildemente. Y sé tener en abundancia todo. Ahora, ¿por qué? Porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo el que da esa fortaleza. Sigue diciendo el verso 14, sin embargo, bien habéis en participar conmigo en mi tribulación. Entonces aquí se puede dar cuenta usted qué tipo de adversidad estaba pasando Pablo. ¿Era una tribulación? Recuérdese que en ese entonces el Imperio Romano estaba persiguiendo a todos aquellos que se hacían llamar del camino, o sea, del Evangelio, de los cristianos. O sea, ese era ese momento, ese espacio donde estaban siendo perseguidos, estaban siendo aserrados, descuartizados, todos aquellos que aparecen allá en Hebreos capítulo 11, aquellos héroes de la fe, especialmente los cristianos ahí después de Cristo, son los que más sufrieron la persecución. Y en ellos estaba Pablo también. Pero aquí Pablo está hablando de regocijo, pero le está diciendo a Filipenses, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. O sea, les estaba haciendo el agradecimiento de que al enviarles ayuda, pues estaban participando de su tribulación. El verso 15 dice del capítulo 4, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que yo busque dádivas, sino que busco fruto de abundancia en vuestra cuenta. Entonces aquí está lo que Pablo está diciendo. Él no estaba pidiendo un pago de lo que había hecho por ellos, sino lo que él quería de ellos es que ellos hubiesen aprendido y que la predicación que les dejó de Jesucristo produzca en ellos el fruto del gozo, en este caso, al ver la necesidad de Pablo, poder compartir con él. Y esto es lo que él está diciendo. Por eso dice, no es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Verso 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí no se menciona qué es la ofrenda. Más que en la historia, si lo escudriñamos más, encontramos que es una ofrenda económica. Pero la acción de poder participar en la tribulación de Pablo y de ayudarlo en medio de su adversidad, le causó ese gozo, no el dinero, el aporte, sino la acción de ser condescendientes con él y participar en su tribulación. Entonces esa acción se volvió en Pablo un olor fragante, agradable, y al final pues era una ofrenda a Dios. Esto es lo que la iglesia de Filipos había hecho con Pablo. Entonces, esta es una tierna carta dirigida a un grupo de cristianos, la carta de Filipenses, porque los de Filipenses eran especialmente muy cercanos al corazón de Pablo, o sea que estaban muy allegados a Pablo, pues Pablo los tenía en el fondo de su corazón,
La muestra es, como usted se puede dar cuenta en el último pasaje que leímos, que él estaba muy agradecido con ellos por la acción que habían hecho, de poder participar con él en su tribulación. Entonces, encontramos estas palabras allá en 2 de Corintios, capítulo 8, verso 1 al 6, en donde Pablo demuestra esa cercanía que tiene con Filipenses, en donde él, pues, les expresa así. Escuchen ustedes lo que dice 2 de Corintios 8, en su verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Recuerde que en esa región de Macedonia estaba Filipos, que en grande prueba de tribulación, la abundancia y de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces aquí vemos otra cara de Filipenses. Por eso estamos diciendo que Pablo en primer lugar estaba en tribulación, porque estaba preso. Pero él también sabía la tribulación que estaba pasando Filipenses. Y aún en medio de esa adversidad, Filipenses, como dice aquí, en medio de su pobreza, abundaron en riquezas de generosidad para Pablo. Mire pues, ¿qué es lo que produce eso? Como ya lo dijimos, es Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero más adelante vamos a ir viendo cuáles son esas acciones, esos pasos que tenemos que dar. Porque como lo dijimos hace un instante, muchos repiten esa frase sin saber el sentido profundo que tiene para poder sentir ese regocijo en medio de la adversidad. Sigue diciendo 2 Corintios, ahora el verso 3 del capítulo 8. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Note eso, cómo Pablo está hablando de Filipenses, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea que aún toda esa región de Macedonia estaba pasando esas pruebas, esas tribulaciones. Y aún así, o sea, cuando dice de que les pidieron que con ruegos participar para el servicio de los santos, es que ya se les miraba de que ellos por su condición se les consideró el no participar, pero ellos lo hicieron, rogaron participar. ¿Por qué? Porque el evangelio que Pablo les dejó predicado, y es lo que él hacía mención allá en Filipenses cuando lo leíamos, que daba gracias a Dios que el evangelio que había predicado provocó en ellos estas acciones de gracias. Entonces, aquí está. Sigue diciendo en el verso 5 del capítulo 8, dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Verso 6, y de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Entonces ahí lo tenemos. La iglesia entonces estaba proyectando por el evangelio que había recibido. Ahora, aquí está la cuestión para nosotros. De alguna otra forma hemos escuchado más alguna palabra de lo que significa el evangelio. Porque definiendo la palabra evangelio, quizás muchos lo tienen en la mente, son buenas nuevas. Claro que sí son buenas nuevas. Pero muchos se quedan cortos en esa definición. Porque buenas nuevas significa triunfo, significa victoria. Porque así se define. En la antigüedad se utilizaba esta palabra, evangelium. Porque cuando los emperadores, los reyes, regresaban de la guerra triunfantes con el botín, siempre se adelantaba alguien anunciando ese triunfo, anunciando esa gloria. Ese anuncio que hacía el vocero que iba antes es lo que se llamaba evangelium. En este caso entonces, evangelio es una acción de victoria, de triunfo de Dios en favor de nosotros.
Eso es el Evangelio. Entonces, ¿cuál es eso? Entonces, ¿cuál sería esa noticia? De que Cristo murió por nosotros. De que Cristo en la cruz venció la muerte, venció el pecado, venció al mundo, porque así lo dice su palabra. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad. ¿Verdad? Yo he vencido, dice Jesús. Entonces, ahí tenemos. Mas alguna de esa palabra nosotros hemos escuchado. Ahora, ¿qué efecto ha causado en nosotros? Esa es la cuestión a la cual el día de hoy lo invitamos para que usted se detenga por un momento y pueda usted meditar y analizar de esa palabra que usted posee del Evangelio, ¿qué efecto ha causado? Y si por primera vez lo está escuchando, pues lo invitamos también a que usted lo pueda retener. Y como vamos a seguir escudriñando, usted pueda darse cuenta del efecto que causa ese Evangelio en nosotros. Y no importando la circunstancia en que estemos en la vida, nos va a producir gozo esa palabra del Evangelio en nosotros. Entonces, como lo estamos diciendo, esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo con la iglesia de Filipos. Está dando gracias por ello y se goza por ello, aún estando él en prisión. ¿Estaríamos nosotros en las condiciones de Pablo en este momento? Creo que no. Pero aunque no estuviéramos, hay quienes están presos, pues se sienten libres, porque al estar pagando una condena, si quizás sea justa, pues eso los ha liberado. En el caso de Pablo, no. Pablo estaba ahí por el Evangelio. Y predicar el Evangelio, en aquel entonces, pues era un delito, pero para Pablo no. Eso que Pablo estaba sufriendo le causaba gozo, le causaba regocijo. Y cuánto más cuando él está observando y viendo las acciones que el Evangelio ha producido en aquellos que él dejó enseñado, que él dejó predicado. Entonces, el propósito de la carta, pues como lo venimos diciendo, era alentar la unidad, la disposición fraternal y alentarlo sobre los peligros, sobre las amenazas que ellos iban a enfrentar. O sea que venían amenazas sobre Filipos. Nosotros así podemos estar. Infinidad de amenazas pueden venir en contra de nosotros. De alguna otra forma, al ver esas amenazas, pues nos sentimos en peligro. Se nos quita la paz, la tranquilidad. Escuchamos rumores. Escuchamos noticias. ¿Qué causa en nosotros? ¿Gozo o alegría? Pero no cabe duda, puede causar preocupación, porque como seres humanos Dios nos dotó de sensibilidad, de entendimiento para poder analizar y causa eso. Pero aquí es donde viene que tomamos nosotros esos sentimientos y ¿a quién se los tenemos que depositar? Pues depositárselos a Dios. Perdón. El regocijo de Pablo no estaba basado en las circunstancias de la vida. O sea que Pablo no se gozó por la ofrenda que le llevaron. Pablo no se gozó porque él era el máximo líder de aquel entonces. Pablo no se gozó para poder demostrarle a los discípulos que él había abarcado más que ellos. Por mencionar algunos ejemplos. Que en el término que estamos usando aquí, que el regocijo de Pablo no se basaba en las circunstancias de la vida. Por eso hoy le hacemos a usted una pregunta. ¿Qué es lo que le causa regocijo en este instante de su vida? ¿Las circunstancias de la vida? O sea, en la posesión que usted se encuentra, los bienes que usted posee, los éxitos alcanzados materialmente, ¿esos son los que le causan regocijo? Pues tome nota que si escudriñamos un poquito más sobre la vida de Pablo, allá lo leímos un poquito, dice, yo fui enseñado. Porque Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más grandes ahí del pueblo judío. Si hablamos en términos actuales, el apóstol Pablo fue educado por los mejores científicos, podemos decir, del mundo. Pero según el apóstol Pablo, todo eso él lo tenía como pérdida
Entonces las circunstancias de la vida no le causaban regocijo a Pablo, sino vea qué le causaba regocijo a Pablo, sino que provenía de ver la vida desde la perspectiva de Dios. O sea que el apóstol Pablo estaba viendo la vida a partir de la mirada de Dios, de los ojos de Dios miraba Pablo la vida. Y eso es lo que le causaba regocijo. Como lo pudimos ver ahí en la lectura, en primer lugar lo que le causaba regocijo a Pablo es haber predicado el Evangelio. Otro es lo que el Evangelio había producido a aquellos que él dejó enseñar y dejó predicado. Ahí está la perspectiva de Dios. Incluso como lo vimos allá en la lectura de Corintios, los de Macedonia, incluyendo filipenses, rogaron participar con ellos en el servicio de los santos. Y ahí nuevamente el apóstol Pablo está viendo el efecto que causa el Evangelio en aquellos que se les predicó. Entonces aquí está el regocijo de Pablo. Provenía de ver la vida desde la perspectiva de Dios. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que analizar. ¿Qué dice Dios de nosotros? ¿Qué dice Dios de la situación en que estamos? Pongámonos a pensar por un instante. Solo miremoslo así. Si estuviera Jesús en medio de nosotros en este momento, ¿qué estaría Él haciendo? Como dijo alguien, con un chasquido quitaría toda esta pandemia que está en el mundo. Claro que sí lo podría hacer. Podemos darnos cuenta en toda la historia de Jesús, en el Evangelio ahí de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todo lo que Jesús hizo. Incluso en una ocasión él iba pasando, iba para Jerusalén, y quería pasar por una ciudad, y los de esa ciudad le dijeron no, que no entrara ahí. Se molestaron los discípulos con ellos, y le dijeron a Jesús, Señor, si tú quieres, nosotros demandamos del cielo que caiga un rayo y consuma a esta gente. Mire pues, y Jesús dijo, no, que no he venido. Yo he venido, dice, a salvar las vidas y no a perderlas. Entonces, por eso, si Jesús estuviera aquí, ¿qué estaría haciendo? Por supuesto, Él pudiera hacer como lo hizo allá. Hizo milagros. Pero todo tiene su momento y su tiempo. Pero lo que Jesús estaría haciendo, estaría orando. Y estaría sujeto a todas las disposiciones que hoy tenemos en medio de nuestras comunidades. Estaría orando. Allá lo encontramos cuando, por eso Él instaba, orad sin cesar. Aún más cuando veáis que estáis en tentación. Eso estaría haciendo Jesús. Entonces, esa es la perspectiva desde los ojos de Dios. Por eso el apóstol Pablo, por supuesto, es Cristo en él, porque así lo expresó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo exhortó a los creyentes a que dejasen de actuar ansiosos por las cosas, especialmente por las situaciones adversas. Que dejaran de actuar con especulaciones, que dejaran de actuar con esa ansiedad que en vez de hacer bien las cosas, ¿cómo terminamos? Pues haciendo lo contrario. Entonces, en esta exhortación, Pablo los exhorta a que dejen de actuar ansiosos por las cosas y que aprendieran a dejárselas al Señor con agradecimiento, porque es ahí donde el Señor da su paz, es ahí donde el Señor da su gozo. Y es lo que decíamos hace un instante, porque Dios nos ha dotado de sensibilidad, nos ha dotado de entendimiento, es que nosotros analizamos todas las cosas que vemos y oímos, pero no cabe duda, causa en nosotros repercusión, causa en nosotros esa ansiedad, pero Pablo está diciendo que esa ansiedad, esa repercusión, pues la tomemos y se la depositemos ¿a quién? Se la depositemos al Señor. ¿Para qué? Para que Él nos dé su paz, y esa paz, por supuesto, nos va a causar ese gozo en medio de la adversidad. Entonces,
el pensamiento primordial del mensaje es: cuando la mente está ocupada en lo divino, no habrá espacio para ocuparla en lo ansioso. Entonces aquí es donde viene de que lo que decíamos hace un instante, oyendo todas las palabras del Evangelio, la tomemos, la retengamos en nuestra mente y, por supuesto, pensando en ello, nosotros no vamos a estar ansiosos, angustiados, cansados. Porque uno de los problemas más grandes que estamos viviendo en estos momentos es el asunto del confinamiento. Aquí en Guatemala ya llevamos más de 3 meses de estar viviendo con este confinamiento. Pero, ¿hemos resistido? ¿Hemos aguantado? Pues muchos no. Pero por supuesto, hay muchos que no lo han hecho por su necesidad. Eso es entendible. Pero los hay quienes no tienen esa necesidad porque tienen los recursos, pero aún así no han podido resistir. Por supuesto, porque el ser humano no está diseñado para estar encerrado. ¿Cuánta ansiedad puede reunirse ahí? Muchísima. Y esta es lo que el apóstol Pablo nos está aconsejando. Que en medio de esta situación adversa, nuestra mente debe estar dirigida en lo divino, para no pensar, para no ocupar, para que ese espacio no sea ocupado por lo ansioso. Entonces, para que no hayan repercusiones, para que nosotros pues no estemos perturbados. Y entonces, aquí es donde el apóstol Pablo le escribe esta carta a los filipenses. Por eso los filipenses puede llamarse también bienes a través del sufrimiento. ¿Por qué? Porque todo lo que el apóstol Pablo escribió para los filipenses en esa carta significa así: Cristo en nuestra vida. Eso es lo que el apóstol Pablo escribió. En otras palabras, le dijo a los filipenses: tiene que ser Cristo en vuestra vida. Y ese mensaje es para nosotros hoy. Quizás muy diferente a la adversidad que los filipenses estaban pasando, pero nosotros también estamos pasando por adversidades. Le voy a poner esta perspectiva. Si no existiera la pandemia, ¿cómo estuviéramos? Felices, dirían muchos. Pues todo estuviera normal, disculpe, pero no. Porque este evangelio se viene predicando hace mucho tiempo. ¿Y por qué se está predicando? Para salvar a todos aquellos que están en adversidad. Entonces, porque previo a esta pandemia ya habían dificultades, ya habían problemas. Y entonces, aquí es donde nosotros estamos diciendo que antes de esta situación ya habían dificultades, mas esta pandemia, como que las dificultades, la adversidad, se ha agrandado. Y es cuando más debemos nosotros hacerle caso a ese evangelio, y especialmente, así como lo está expresando el apóstol Pablo, de que nosotros tengamos a Cristo en nuestra vida. Pues queremos contarle esto. A Cristo se le presenta así. Está el Cristo histórico como el Cristo de la fe. El Cristo histórico es el que encontramos en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque ahí están todos los hechos que Jesús hizo. Y aún sus palabras y todo lo que encontramos ahí. Hermosa historia. A los cuales debemos tenerle fe a esos hechos que Jesús hizo ahí. Ese es el Cristo histórico. Pero el apóstol Pablo es el que presenta al Cristo de la fe. Y aquí es lo que estamos viendo. Por eso está diciendo él: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es ese Cristo de la fe que el apóstol Pablo nos dice que Él es el que debe estar en nuestra vida. Cristo en nuestra mente. Cristo como nuestra meta.
Cristo como nuestra fortaleza y gozo a través del sufrimiento. Solo vea esto. No cabe duda, usted conoce esta historia de la vida de Jesús. Ellos iban en una barca porque pasaron de un lado a otro. Pero en esa barca Jesús va y se recuesta y duerme. En medio de eso inicia una tormenta. Usted sabe esa historia. Y los discípulos que iban con él se perturbaron y todo, y van y lo despiertan. ¿Qué no te das cuenta que lo que estamos sufriendo y tú aún así te desentiendes? Le dicen a Jesús. Y Jesús le responde: hombres de poca fe, les dice. Y luego acciona Jesús haciendo el milagro de calmar la tempestad, de calmar el mar. Y es cuando los discípulos dicen: bueno, ¿y este hombre quién es que hasta los vientos y el mar le obedecen? Pero ¿por qué Jesús les dijo hombres de poca fe? Porque lo que esperaba Jesús en ellos es lo que el apóstol Pablo está descubriendo y está dando gracias a Dios por los filipenses. Que en medio de la adversidad ellos sintieron gozo, sintieron confianza, aún en su pobreza reunieron provisión para enviárselo a Pablo. Y es lo que esperaba Jesús de aquellos hombres, que ellos confiaran de que Jesús estaba ahí con ellos y de que aunque estuviese la tormenta, ellos iban a pasar esa tormenta. Por eso Jesús les dice, hombres de poca fe. Entonces, queridos hermanos, las adversidades vienen siendo como tormentas en la vida que nosotros llevamos. Pero sepan que muchas de esas adversidades no se van a quitar, así como hizo Jesús en medio de la tormenta y detiene todo. ¿Qué espera Él de nosotros? Que demos frutos. Y uno de esos frutos es la fe, la confianza, el gozo, la paz en medio de esa tormenta. Entonces no cabe duda que aquellos discípulos que iban en la barca, pues ¿qué les quedaba? Confiados de que Jesús va ahí. Me atrevo a decir que si fuéramos ahí, bueno, si morimos, morimos con Cristo. Aquí viene Él con nosotros, pues nos ahogamos. Él también se ahogaría. Ese es el pensamiento humano. Pero en el pensamiento de la fe, pues solo me agarro duro de esta barca porque aquí viene Cristo. Que algo nos pasara, Él va a hacer algo por nosotros. Y entonces solo era sostenerse firmes, porque esa tormenta iba a pasar. Entonces lo que Jesús les reclama, dice, hombres de poca fe. Y entonces, querido hermano, así es la adversidad. Es una tormenta. Tenemos que pasarla. ¿Confiados en quién? En Cristo. Confiados en el Evangelio. Que produzca en nosotros esa confianza. Que depositemos esa confianza en Jesús. Y ahí tenemos el ejemplo de los filipenses. Entonces, como lo estamos diciendo, esta carta fue escrita durante el encarcelamiento de Pablo en Roma. Este dato se lo dábamos hace un instante, cerca de 30 años después de la ascensión de Cristo y aproximadamente 10 años después de la primera predicación de Pablo ahí en Filipenses. Pablo era prisionero de Nerón, ¿verdad? Un César ahí del Imperio Romano. Sin embargo, esta carta abunda en exclamaciones de triunfo. Pablo está hablando del triunfo y lo hace a través de estas palabras de gozo, regocijo, ¿verdad? Y aparecen con frecuencia, se lo voy a mostrar. Mire cómo dice Filipenses 1:4. Y siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Claramente dice, rogando con gozo por todos vosotros. O sea que estando él, la adversidad que él estaba pasando, se ponía a pensar cómo estaban los demás. Quizás estaban pasando otras adversidades a ellos, pero quizás eran menores que las de él, o porque estaba gozoso porque aquellos habían escuchado el Evangelio y había producido efecto en ellos. Así es como Pablo, dicho en otras palabras, ¿qué hacía Pablo? A las cosas malas le miraba buena cara. En aquel
dicho famoso, al mal tiempo, buena cara. Es lo que Pablo estaba haciendo. En Filipenses 1:18 también dice, ¿qué pues? Que no obstante todas las maneras y por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en todo me gozo y me gozaré aún. Toda circunstancia usaba Pablo para aprovechar la predicación de Cristo. Y aquí es donde el apóstol Pablo pues nos está enseñando de que eso es lo que nos debe causar gozo. En el capítulo 1, verso 25 dice también, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho, gozo y gozo de la fe. Aquí está otra expresión de gozo que equivalen a expresiones de triunfo para Pablo. Dice también en Filipenses 2:2, completad mi gozo. Oiga lo que está diciendo el apóstol Pablo de lo que venimos diciendo hace ratos. El efecto del Evangelio en Filipenses. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso era lo que el apóstol Pablo le causaba gozo. Así que, le dice en Filipenses 2:28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. La palabra menos tristeza equivale a gozo también. En Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas, para que vosotros, y para vosotros es seguro. En Filipenses 4:1 también. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozoso y corona mía, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Aquí vemos esas expresiones del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, la correcta experiencia cristiana es el experimentar independientemente de nuestras circunstancias la vida, naturaleza y mente de Cristo viviendo en nosotros. Y aquí es donde el apóstol Pablo, después de haberles dado el ejemplo de él, les da el ejemplo de Cristo. Escuche usted lo que dice aquí en Filipenses, en el capítulo 2, verso 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y Padre. Entonces, ahí tenemos el ejemplo que Pablo les da a los de Filipenses, de que es en Cristo el ejemplo más grande para que nosotros podamos entonces resistir en medio de la adversidad y alcanzar gozo. Entonces, ¿cómo preservar el gozo en medio de la adversidad? Pues teniendo una concentración en la verdad. ¿Cuál es esto? En su palabra. En la vida de Cristo, los pasos que Cristo dio. Y es el apóstol Pablo que está dando el ejemplo, por eso dice, aprended de mí. Con una inclinación a sus atributos, a su persona y su carácter y su testimonio, es que debemos tener en cuenta a Jesús. Su vida, su comportamiento, su elevado carácter, una grata contemplación con relación a su amabilidad, o sea, el amor que tiene Jesús, ¿verdad? Entonces, la satisfacción del ser humano solo se encuentra en el ser plenamente capaz de llenar todas las esferas de su vida. ¿Quién es? Es Cristo. La plenitud de su carácter es lo que verdaderamente trae paz. La plenitud del carácter de Cristo es lo que trae paz, y es lo que Pablo tenía y le causaba gozo en medio de la adversidad. Así que este es el mensaje que le dejamos en esta ocasión, querido hermano. Gozo en medio de la adversidad, ¿cómo lo va a obtener usted? A través de Cristo. Sabemos que esta palabra causará el efecto en usted. La paz sea con vosotros.
Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.